Gracias a cada uno de ustedes por asistir, por escuchar, también en las redes donde nos están escuchando. Y tengo un mensaje especial para la Iglesia de Cristo en esta hora. Y el mensaje está basado en una pregunta que alguien me hizo el otro día. Uno en mi trabajo me dice, ¿a qué religión le perteneces? What religion are you? Me dice, él es un americano, güero, como nosotros nombramos, y me pregunta, what religion are you? Le dije, pues no soy de ninguna religión, dice, ¿pero no vas a la iglesia? Do you go to church? He says. ¿No vas a la iglesia? Le dije, sí, asisto a la iglesia, pero no soy de ninguna religión, sino que creo en Cristo Jesús y creo en la Biblia, creo en todo lo que está escrito en la Biblia, mas no creo en la religión. Y él me dice a mí, ¿cuál es la diferencia en los dos? Si tú crees en Jesús, tú eres una religión, ¿no? Y pues me abrió el pensar, ¿verdad? Y yo dije, en esta noche quería traer una enseñanza / prédica tocante lo que es la diferencia de la religión y un cristiano. Porque hay una diferencia muy grande que el mundo muchas veces no quiere reconocer. Ahora, en el mundo sabemos que hay muchas personas que no creen en nada, no creen ni en Dios, no creen en absolutamente nada, piensan que venimos de los monos, que venimos de algo espontáneo que pasó en los aires, y esos son los ateos. Y esos ateos hoy en día se han levantado más que nada y han querido derribar todo lo que es la religión y los cristianos. Y yo digo religión y los cristianos porque hay una diferencia. Y yo pienso que si ellos en verdad tuvieran la revelación de lo que es el verdadero evangelio y todo lo que significa el evangelio, yo pienso que no tuvieran esa manera de pensar. Porque cuando yo pienso en lo que Cristo hizo por mí y en lo que el evangelio de Cristo hizo por mi vida, yo me doy cuenta que es un evangelio vivo, no es un evangelio muerto, sino es un evangelio que cambia, es un evangelio que no me ata, sino que me libera. Y yo no entiendo cómo es que alguien como los ateos se amargan tanto en el tema de la religión y los cristianos. Yo no pienso cómo es que no puedo creer cómo es que pueden estar tan amargados sabiendo que hay una salvación para uno. Ellos echan la culpa al evangelio por los errores de la iglesia, a causa de los errores de la iglesia. Ellos dicen que el evangelio no es nada, pero ellos están mirando los errores que la iglesia ha cometido durante los siglos. ¿Y cuáles son esos errores? Que la iglesia ha empezado a adoptar lo que se llama religión, que es algo instituido por el hombre, no por Dios, porque Dios no instituyó religiones. Si usted se fija en la Biblia, pocas las veces menciona religión. Y Cristo no vino para comenzar una religión, ni para que hubiese una religión nueva, sino que Él vino a liberar lo que se había perdido. Vino por lo que se había perdido. Los ateos lo relacionan como similar, pero ambas cosas tienen muchas cosas en diferencia. Hay una diferencia en una religión hecho y instituido por hombre y la salvación dado gratuitamente por la gracia de nuestro Padre Celestial. La diferencia en el falso y el verdadero camino hacia Dios. Hay una diferencia en el camino al Padre y el camino que la religión dice que tienes que tomar para llegar al Padre. La religión, en mi opinión, y en esto estoy de acuerdo con los ateos, que no merece ningún reconocimiento en la religión. Y es verdad, porque la religión ha sido instituido para que el hombre sea más lejos de Dios que como Dios lo quiso originalmente. ¿A qué me refiero? Me preguntas. ¿De qué hablas, Rey? Hablo de que la religión y la indiferencia que el mundo tiene para los cristianos es resultado al efecto que la religión produce en los corazones de la multitud de personas al nivel del mundo. ¿De qué hablo? Que debemos de reconocer que la religión ha hecho que en muchos corazones las personas rechazan la verdad del verdadero evangelio. Hacen que las personas rechazan la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La verdad os hará libres. Y Cristo es la verdad. Él es el que vino para libertad, no la religión. La religión nos separa de la verdad.
El Evangelio nos une a la verdad que está escrito en la Biblia. Hay muchas personas que están enseñando y interpretando las escrituras conforme a lo que les conviene a ellos. Sí, así es. Miren a Dios y miren a Dios como en una manera humana. Estamos hechos en la imagen de Dios, pero Dios no es humano para que piense como nosotros. Él no es humano, nosotros estamos hechos como Él, pero Él no es humano con los mismos sentimientos carnales que nosotros tenemos. Y el humano, muchas veces el hombre, en su desesperación por tener comunión con Dios, ha buscado lo que nosotros nombramos excusas, o ha buscado procedimientos humanos para llegar al Padre, cuando el Padre instituyó un solo camino, que es Cristo Jesús. El error del hombre es que él clasifica la religión y el cristianismo como iguales. El hombre dice que la religión y el ser cristiano es igual, pero no es igual. La religión resulta del razonamiento humano tocante lo de Dios. El razonamiento humano tocante las cosas de Dios. Pero el cristianismo es la revelación de Dios hacia el hombre. Hay una diferencia. Como Dios piensa que es Dios y la revelación de Dios hacia el hombre. Y si empezamos a discernir la diferencia, veremos que habrá un avivamiento verdadero en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestras familias afuera de nuestro hogar y alrededor nuestro. Veremos una diferencia. Y el único lugar donde nosotros podemos recibir la verdadera diferencia y la revelación de la diferencia de la religión y el cristiano es por medio de la palabra de Dios. Si en verdad nos pusiéramos a leer la palabra del Señor como deberíamos y abriéramos el libro y viéramos el libro por lo que es, no por lo que la interpretación humana dice que es, nos daremos cuenta que ambas cosas son totalmente diferentes. La religión y el ser cristiano es completamente diferente. Si uno se acercara a las escrituras sin agendas personales, sin credos personales, se da cuenta que uno que sigue a Jesús no es tan difícil como lo pinta la religión. Se da cuenta uno que seguir a Jesús no es tan difícil como la religión nos lo pinta. La religión nos dice que tenemos que hacer muchas cosas, pero es tan simple seguir a Jesús. Y si en verdad leyéramos la escritura, nos damos cuenta que muchas cosas hechas en el nombre de Jesús al nivel mundial, que las personas hacen algo y dicen en el nombre de Jesús, pero nos damos cuenta que no es en verdad el nombre de Jesús, ni en el nombre de ninguna religión, ni de Dios, ni de nada de esas cosas. Porque la verdad es que la Biblia casi ni menciona la religión en forma como nosotros lo usamos. La palabra nunca se usa en la relación de la salvación o en ninguna conexión con la fe de Dios o Cristo. La palabra religión. La Biblia nunca menciona que el hombre debe de aceptar una religión. Ni tampoco nos dice que la religión nos va a salvar el alma. Porque la religión no te va a salvar de tus pecados. La religión no te va a llevar al cielo. La religión no te va a dar libertad. La religión no te va a liberar de la atadura que has cargado toda tu vida. Sino que el verdadero evangelio de Jesucristo es el que te va a liberar. La verdadera palabra del Señor es el que nos hace libres. La palabra tampoco dice que Cristo vino a comenzar una religión nueva. Cristo no vino a esta tierra para crear una religión, sino que Él vino para mostrar el camino. Él vino para mostrar que es Él mismo el camino al Padre. Él vino a mostrar que sí se puede vivir una vida sin pecado. Él vino a mostrar para enseñarnos que sí podemos orar, que sí podemos meternos en las escrituras. Él vino para romper el velo que estaba en el templo que separaba al hombre con el Señor. Él vino para darnos la libertad para entrar confiadamente al trono de la gracia y pedirle al Padre conforme a lo que está en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. La confusión es
que el hombre ha sido cegado por el pecado. Por eso es que por medio de ese mismo ceguez que el pecado causa, que el hombre empieza a aceptar cualquier cosa que le dicen. El hombre acepta cualquier cosa que le predican, más cuando no predican con el verdadero evangelio del Señor. Y como el hombre desea de todo corazón acercarse a Dios, y desea de todo corazón cambiar y hacer cambios en su vida, muchas veces el hombre empieza a aceptar cosas que han sido implementadas por la humanidad y no cosas que están escritas en el verdadero evangelio. En la religión, el hombre razona de Dios. Pero en el cristianismo, como acabo de decir, el hombre recibe revelación de parte de Dios. Amén. Así es que el hombre forma religión tratando de moldearse para el cielo. Forma una religión y dice, si yo hago esto, o si hago aquello, o si doy esto, me acerco más al cielo. Cuando la palabra dice que el reino de los cielos se ha acercado a la humanidad, el reino de los cielos se acercó a nosotros, no tenemos nosotros que acercarnos al reino, sino que el reino de los cielos se vino a encarnarse en esta tierra, a caminar como hombre, a dar su vida en la cruz del Calvario. Aleluya. Y ahora resucitó el tercer día y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Gloria a Jesús. Y lo único que la palabra dice que yo tengo que hacer es que aceptar con fe. Amén. Tener fe que es Cristo Jesús. Amén. El camino. La religión enseña que el hombre debe de trabajar para Dios, para ganarse el favor y el amor del Padre. Dice que tienes que trabajar arduamente para ganar su favor, para ganar su amor. Tienes que tomar estos cursos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Tienes que irte de rodillas de aquí hasta no sé dónde para ganarte el favor de Dios. Eso es lo que dice la religión. Muchos en las religiones dicen que tienes que hacer cosas en tu cuerpo para ganarte el favor de Dios. Pero el cristianismo en sí enseña que Dios ya ama al hombre. Dios ya nos amó desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Desde antes que te formé en el vientre de tu madre, yo te amé. Gloria a Jesús. Las religiones del mundo presentan a Dios y lo pintan como un Dios lleno de ira, a quien tienes que ganarte el favor porque tú eres un pecador. La religión te dice que no debes acercarte al Padre porque eres pecador y no mereces acercarte a Él. Pero el verdadero evangelio dice que Dios ama al hombre a pesar de sus pecados. No ama el pecado, mas ama al hombre pecador. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Romanos 5:8. Que aunque el rey es pecador, Cristo vino y murió por mí. Aunque el día de mañana voy a pecar, Cristo murió por mí, porque me ama. Gloria a Dios. Cuando yo estaba en el mundo tirado en los vicios y tirado en todo tipo de cosas, Dios en su amor se fijó en mí, sucio de pecados, atado a la adicción, sin esperanza. Pero la esperanza se acercó a mí en la forma de Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Y es esa esperanza que me mantiene hoy en día perseverando. Es la esperanza de que un día voy a tener vida eterna en la patria celestial, la que me mantiene firme sobre mis pies. Es esa esperanza que me hace voltear del pecado y ya no desearlo en mi vida. Es esa esperanza que nosotros abrazamos todos los días de nuestras vidas como cristianos, como verdadero evangelio de Dios. Un evangelio de esperanza, de amor. Un evangelio que renueva las mentes y corazones de las personas. Dios no nos ama porque murió Cristo. Escuche bien esto. No nos ama porque Cristo murió, sino que Cristo murió porque Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Las religiones enseñan que tienes que trabajar para ser salvo. Tienes que irte a esas clases, tienes que ir por allá, tienes que hacer esto, tienes que pasarte 2 años de misionero, tienes que hacer esto, tienes que hacer todo tipo de cosas para que puedas ser salvo. Y la Biblia dice que Dios ya hizo el trabajo para el hombre. Yo no tengo que trabajar, sino que Dios ya hizo el trabajo por mí en la cruz del Calvario. Él ya hizo el trabajo mandando a su Hijo unigénito. Y lo único que yo tengo que hacer es confesar mis pecados y confesar que Cristo es el Señor. Y recibirlo en mi corazón. Sí, amén. Dios es el único que pudo pagar para nuestra salvación. Cristo es el único quien hizo la obra para nuestra salvación. Aleluya. Yo no tuve que hacer nada, ni usted tiene que hacer absolutamente nada más que creer para ser salvo. Cristo hizo todo lo que se tiene que hacer. Ahora, si hay trabajo en la vida de un cristiano, pero trabajamos porque Cristo nos salvó. Yo trabajo en la iglesia y hay trabajo en mi vida cristiana que yo tengo que hacer, que yo siento que debo de hacer. Pero es porque Cristo me salvó. Él me amó. Y por medio de ese mismo amor, yo voy a amar a los que me rodean. Amén. Yo voy a compartir ese amor por medio de la palabra, compartiendo la palabra, evangelizando, animando a mi hermano que de repente se puede tropezar y caer, animando a mi familia. Así es como trabajamos los que amamos. Los que hemos sido verdaderamente libres, los que hemos sido salvos por la palabra, salvos por Cristo. No trabajo para ser salvo, trabajo por aquel que me salvó. Aleluya. No trabajamos porque somos salvos, sino por aquel que nos salvó. Y yo soy salvo por gracia, algo que yo no merezco ni merecí, nada más porque Dios en su amor y en su gracia me salvó. La religión te enseña que tienes que dejar el pecado para ser salvo. La religión te dice, deja el pecado y serás salvo. Ve y no pecas más. Pero no te dice la religión que aceptes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. No te dice que invites a Cristo en tu corazón para que Él more en tu vida, para que Él cambie tu corazón. Cierto. Pero el verdadero evangelio dice que invites al Señor Cristo en tu corazón. Dice, estoy en la puerta y toco. Aleluya. El que me abre, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Dice Hechos 16:31. Los que predican religión constantemente piden que el hombre haga promesas a Dios. Prométele a Dios esto, prométele a Dios aquello, haga esta promesa, haga aquella promesa. Santo. Pero la salvación no viene haciendo promesas. No eres salvo por las promesas que haces. El que es salvo es el que toma la promesa de Dios. No eres salvo para darle promesas por medio de tus promesas que le das al Señor. Eres salvo por la promesa que Dios le dio a la humanidad, que acabamos de compartir. Las religiones del mundo están fundadas sobre ritos, ceremonias, formalidades, leyes, hechos por hombres. Hechos por hombres. Pero la salvación de Dios es una vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Amén. Y en cada creyente. Así Es una vida nueva para mí y para usted. Así es. A causa de las enseñanzas raras de la religión, el hombre se encuentra siempre rogándole a Dios. Las enseñanzas de la religión dicen que tienes que rogarle al Señor siempre. Y se encuentra siempre rogándole a Dios por su salvación, por algo. Pero la palabra de Dios dice que somos salvos solo en creer en el Señor Jesús. Eres salvo solo en creer en el Señor Jesús. Aleluya. En la religión vemos que el hombre se niega a sí mismo, torturándose, trabajando y tratando de ser salvo.
Hay unos que hasta se castigan haciendo cosas que dañan su cuerpo, causando dolor y hasta derramamiento de sangre personal de uno, en la esperanza de ganar el amor y favor de Dios. Pero el único sangre que tuvo que ser derramado es la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es la única sangre que vale. Es la única sangre que vale cuando se trata de la salvación. Si supieran eso, nomás que la salvación no viene por la sangre de uno, sino que viene por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramado en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo. La sangre de Jesús es lo único que puede redimir al hombre. Es lo único que puede haber sido derramado para que el hombre fuese libre de sus pecados. Uno puede practicar religión toda su vida y nunca conocer a Cristo Jesús. Se lo digo de experiencia, porque yo vengo de una familia de religión. Yo crecí en la religión y nunca conocí a Cristo Jesús como lo conozco hoy en día. En la religión yo todavía me mantenía derrotado en vicios, orándole a fulano, orándole a fulana, orándole para allá, orándole para acá, haciendo esto, haciendo aquello, para que según yo fuese libre de mi pecado. Pero cuando recibí la verdadera revelación de la palabra de Dios, la revelación verdadera que predicamos en los 66 libros canonizados de la Biblia, me di cuenta que liberación y salvación solo hay en uno, Cristo Jesús. Amén. Que yo no necesitaba hacer todo tipo de cosas para ser libre. Yo no necesitaba hacer todo tipo de cosas para pedirle a Dios por mi sanidad. Yo no tuve que hacer todo tipo de cosas para pedirle a Dios por la sanidad de mis padres o de mis hijos. Sino que lo único que tuve que hacer es aceptar a Cristo Jesús. Y por medio de mis oraciones en el nombre de Cristo Jesús, mi Padre Celestial escucha mis oraciones. Y la palabra dice que todo lo que pides en mi nombre os será hecho. Gloria a Jesús. Reconozco que todo es hecho en el tiempo del Señor. Amén. Y muchas veces lo que yo quiero no es lo que necesito. Así es. Debemos de reconocer eso. Amén. Dios sabe lo que necesito. Amén. Dios sabe lo que necesitas. Amén. Hay muchas personas que están interesadas en muchas enseñanzas de Cristo. Se maravillan en las enseñanzas de Cristo, mas no conocen al Maestro. Puede haber religiones en muchos diferentes nombres. Algunos en el nombre de Buda, otros en el nombre de Adá, otros en miles de nombres de humanos que han vivido en la tierra. Pero en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos, sino el nombre de Cristo Jesús. Hechos 4:12. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Escúcheme esto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aleluya. Primera de Timoteo 2:5. Y para ir concluyendo este corto mensaje que tengo, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Mire, amado, que está escuchando en esta noche. Todos nosotros tenemos diferentes antecedentes. Así es. Venimos de diferentes partes del mundo. Como niños se nos ha instruido diferentes cosas. Pero yo le reto a cada uno en esta noche. Si hay alguna duda en su mente de lo que yo he platicado en esta noche, le invito a que abra su Biblia. Abre su Biblia y lea. Sí, amén. Lea en verdad y métese en la palabra de Dios y pídele al glorioso Espíritu Santo que le dé revelación Sí, amén. de la palabra. Amén. No interpretado por el hombre, sino que interpretado por medio del Espíritu Santo. Y decide por usted mismo, religión o la verdadera palabra, Amén. religión o un seguidor de Cristo Jesús. Aleluya. La decisión es suya, pero una cosa le digo, si en verdad desea tener la vida eterna, si en verdad deseamos tener nuestros pecados perdonados, y si en verdad queremos ir al cielo,
Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Nadie va al Padre, ni Buda, ni Alá, ni María, ni Judas. No sé a quién le oras, pero a ellos no le van a dar acceso al cielo, sino solamente el camino, quien es Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por la revelación que nos das en tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que este mensaje no regrese vacío, Señor, sino que penetre en los corazones de cada uno de nosotros que hemos escuchado y que podamos interpretarlo, Señor, por medio de tu palabra verdadera, Señor amado. Que podamos romper cada uno de nosotros las ataduras que la religión nos ha dado. Que podamos ser verdaderamente libres por medio de la verdad, Señor, quien es Cristo Jesús. Ruego, Señor amado, por todos aquellos que están escuchando por las redes. Y les invito en esta noche a que confiesen que Jesús es el Señor de su vida. Amén. A que volteen de sus pecados. Renuncien al viejo hombre. Y tomemos nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero invitarle en esta noche que si usted ha decidido cambiar lo que le ya conoce, lo que le han enseñado y ser verdaderamente libre, quiero invitarle a que haga una oración conmigo en esta noche. Quiero invitarle a que abra su corazón a Jesús. Bájale volumen a su televisión. Enciérrese en su cuarto si tiene que. Siéntese y solo escuche la voz del Espíritu Santo. Y haga esta oración conmigo. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Vengo delante de tu presencia en esta noche, Señor, como un pecador. Yo reconozco que soy pecador, Señor, y reconozco que necesito ayuda, necesito libertad. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por cada uno de mis pecados. Y le invito, amado, amada, que en voz alta describe su pecado al Señor. Y renuncie ese pecado delante del Padre. Y pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdona mis pecados, Padre. Límpieme, Señor. Oh Cristo, te invito en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Yo reconozco, Señor, reconozco que Jesús vino a esta tierra, nació de una virgen, vivió en esta tierra 33 años, fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitó el tercer día, y ahora está a la diestra tuya en el cielo, Señor, intercediendo por mis pecados. Yo acepto a Cristo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te amo, Jesús. Te amo, Padre. Te amo, Espíritu Santo. Amado, amada, si usted ha hecho esa oración en esta noche, yo le aseguro que en esta noche hay regocijo en los cielos. Gracias, Dicen que cuando un alma vuelve al Padre, que hay regocijo en los cielos. Que los ángeles se regocijan porque un hijo ha vuelto a casa. Y yo le invito, amado, amada, que siga buscando del Señor en oración. Siga pidiéndole al Padre que cambie su vida. Sigue leyendo su Biblia en su casa. Tome tiempo para el Señor y verá un cambio verdadero en su vida. Les amo mucho. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias.